Sí, vamos a iniciar el tema. Bien, vamos a continuar con el tema de formalización. En esta oportunidad vamos a hablar una actividad que viene a ser la georreferenciación de los planos de los territorios de comunidades nativas tituladas. La base legal para este procedimiento, que es un procedimiento técnico-administrativo de georreferenciación y digitalización de los planos del territorio de las comunidades nativas con títulos de propiedad ya inscritos en registros públicos, tiene su antecedente legal en los siguientes dispositivos. Primero, en la Constitución Política del 93, que la tenemos vigente, el artículo 88 nos dice que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario y garantiza el derecho de propiedad en forma privada o comunal. La Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, Ley 25.902, en su octava disposición complementaria, nos dice que créase el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural PET con personería jurídica y de derecho público interno de autonomía administrativa. Entendamos también que el PET ya es una institución que en su oportunidad fue absorbida por COFOPRI, ¿no? O sea, ya no está vigente, pero en la ley orgánica que se creó por ley 25.902, en su octava disposición nos mencionaba la creación de este organismo que se encargaba de la titulación de los territorios de las comunidades. También tenemos el Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial de Titulación de Tierras del PET, que se aprobó con un decreto supremo, el 064-2000 Agricultura, que posteriormente fue modificado por el decreto supremo 063 el año 2002, de Agricultura también. En su artículo 6 nos hablaba que era objetivo principal del PET levantar, conservar y actualizar el catastro rural jurídico de las tierras de uso agrario en todo el país. Entendamos que dentro de este mundo rural, incluimos no solamente a los predios rústicos o predios individuales, sino también están incluidos los territorios seriazos con actitud agropecuaria y también las comunidades tanto campesinas como nativas. Entonces, siguiendo con la lectura de este artículo, entonces vemos que nos dice que era objetivo principal del PET levantar, conservar y actualizar el catastro rural jurídico de las tierras de uso agrario en todo el país y la formalización de la propiedad para la inscripción de todos los predios expropiados y adjudicados por reforma agraria del territorio de las comunidades campesinas y nativas, de los predios rurales pertenecientes a particulares y de las tierras seriazas con actitud agropecuaria de libre disponibilidad, lo que veníamos comentando. El procedimiento de esta georreferenciación de comunidades, de los planos de las comunidades ya inscritas. El procedimiento para efectuar la georreferenciación de los planos del territorio de comunidades nativas tituladas se desarrolla de acuerdo a los pasos descritos a continuación. Repito, este procedimiento solo es para comunidades nativas, mas no para comunidades campesinas. Primero, recepción y evaluación de la solicitud presentada por la comunidad. La comunidad que ya está inscrita presentará una solicitud. Deberá presentar la solicitud de acuerdo a un anexo, el anexo número 02, cuyo modelo lo vamos a ver más adelante. Un modelo de georreferenciación, la solicitud para pedir la georreferenciación y digitalización del plano del territorio comunal que obra inscrito en los registros públicos. Esa solicitud la presenta ante la Dirección Regional Agraria, en este caso, de acuerdo a la jurisdicción. En qué región está la comunidad nativa, presentará sea Loreto, sea Ucayali, sea Madre de Dios, San Martín, donde esté ubicada el territorio de la comunidad nativa. La misma que será derivada a la correspondiente oficina de saneamiento del gobierno regional. ¿Qué quiere decir? Entra por mesa de partes a la Dirección Regional de Agricultura la solicitud de determinada comunidad que ya tiene inscripción registral. La Dirección Regional tendrá que derivarla a la respectiva oficina encargada de saneamiento. Loreto, por ejemplo, que está
dentro de la Dirección Regional de Agricultura la función de saneamiento. Su oficina encargada de hacer saneamiento propiamente dicha es la DISAFILPA, Dirección de Formalización y Saneamiento Legal de Predios Agrícolas, DISAFILPA. En Ucayali es las mismas iniciales, pero quitándole las vocales, DSFLA. Entonces, pero también está dentro de la Dirección Regional de Agricultura. Entonces, la solicitud entra a la dirección regional y la dirección regional coge la solicitud y la deriva al órgano competente que está dentro de su dirección, la cual a su vez, de acuerdo a sus funciones, la evaluará, dispondrá la apertura del respectivo expediente y considerará la factibilidad de ser atendido, ¿no?, elaborando el plan operativo y el presupuesto requerido. Entendamos que este mecanismo, por decirlo de alguna manera, este procedimiento de georreferenciación tiene que ser elaborado bajo un plan y tiene que tener un presupuesto, porque ahí se va a movilizar personal, equipamiento, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa. La primera etapa entonces sería recepción y evaluación de la solicitud que presenta la comunidad. La segunda es la conformación del equipo de trabajo. Definida la factibilidad de ejecutar georreferenciación por parte de los evaluadores del gobierno de la Dirección Regional de Agricultura de la región competente, ¿no?, el gobierno regional constituirá el equipo técnico conformado por profesionales y técnicos que ejecutarán el procedimiento de georreferenciación del plano del territorio comunal ya titulado. Asimismo, se deberán integrar los representantes legales de la comunidad, de las organizaciones representativas, de los colonos y de otras comunidades colindantes. El equipo básicamente se conforma en un aproximado de 8 personas y las tenemos descritas en la presentación. Hay un especialista en el manejo de equipos GPS, es el responsable técnico, lo que le llamamos el operador, el verificador, muchas veces se le llama verificador o técnico de campo. En este caso es el especialista que maneja equipo. Un abogado especialista en comunidades. Es muy importante que vaya un abogado que conozca la normatividad de comunidades. Un técnico en cartografía digital. Un guía con conocimiento del lugar y ubicación de los linderos e hitos del territorio. Generalmente este guía es una persona de la comunidad, ¿no?, que se le contrata y va a formar parte del equipo, de este equipo de trabajo. Un representante de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de la jurisdicción correspondiente. Un representante o delegado autorizado por la comunidad nativa. La comunidad nativa tiene que, en asamblea, elegir al representante o al delegado que va a estar en representación de ellos firmando los documentos o las actas de colindancia, ¿no? Este representante o delegado autorizado es elegido por la comunidad, que por lo general es el presidente de la comunidad, y que la asamblea, como ente máximo de la comunidad, lo elige a él, por lo general, o puede ser otra persona que elija, pero tiene que ser elegida en asamblea. ¿Qué más tenemos? Un representante de la organización indígena regional o nacional. Ese es de alguna organización. Un representante de la Dirección Regional Agraria y otros que designe la comunidad. Básicamente ese es el equipo de trabajo con el cual se inician las labores previas a la salida de campo. Seguidamente tenemos, una vez ya conformado el equipo, se comienza a recopilar la información, tanto información administrativa como cartográfica. Este equipo de trabajo ya conformado, de forma simultánea, procede a ubicar en las correspondientes oficinas registrales, en el archivo técnico de la Dirección de Titulación y Saneamiento del Ministerio de Agricultura, en oficinas judiciales, etcétera, y si es preciso, los expedientes que han sido organizados por la Dirección General de Reforma Agraria
y asentamiento rural y las direcciones regionales para titular a las comunidades nativas. De estos expedientes administrativos ubicados se obtendrán preferentemente los siguientes documentos: plano del territorio comunal inscrito en registros públicos, memoria descriptiva del plano comunal y su titulación, y la ficha de inscripción registral del título de propiedad de la comunidad nativa. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro documento es importante conseguir? Que debe conseguirlo este equipo técnico ya conformado, es la resolución administrativa por la que se aprueba el procedimiento de demarcación del territorio comunal, el informe técnico legal que sustenta la resolución administrativa por la cual se aprobó el procedimiento de demarcación del territorio. ¿Qué otro documento tiene que ser importante buscar? El contrato de cesión en uso de las tierras que tengan actitud forestal y otras. Y por último, las actas de Asamblea General de la Comunidad levantada por la Dirección Regional Agraria o la oficina del Gobierno Regional que le hayan delegado la función del artículo 51. Entonces, en buena cuenta, este equipo tiene que ser digamos, esta información que se debe buscar es lo que nosotros tendríamos que llamarle de alguna manera, bueno, buscar información para el replanteo. El tener el plano del título del territorio comunal inscrito, ese es el plano del título archivado, ¿no? El punto 1. La memoria inscriptiva también es parte de ese título archivado. La ficha de inscripción ya es digamos, el producto de esa inscripción, ¿no? Uno tiene que tener la ficha. La resolución administrativa por la cual se aprobó el procedimiento de demarcación en la época que se inscribió la comunidad, ¿no? El informe técnico legal que sustenta esa resolución administrativa. El contrato de cesión en uso, si es que esa comunidad ha tenido áreas forestales, porque la comunidad tenemos, ya lo hemos dicho anteriormente, en selva, sea para predios individuales o para comunidades nativas, lo primero que se tiene que tener es la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Entonces, si yo hago un tema de clasificación de tierras dentro del territorio comunal y hay gran porcentaje de área que es forestal, está como clasificación de actitud forestal, esas tierras no son dadas dentro del título. Esas tierras que tienen actitud forestal son dadas a través de un contrato de cesión en uso, no son parte del título de propiedad, ¿no? Me refiero a esto, imaginemos que esta sea la comunidad, ¿no? Y a la hora que hago la clasificación me sale una cosa así. Esto de acá es X, tierras de protección, ¿no? Ahora, este es forestal, por decir, esto es C, esto es pastizales y esto es cultivos en limpio. Solamente se entregará el título por estas áreas de acá, pastizal C, A, C o P. Esto que está en azul va al título. Y estos territorios que tienen clasificación F, se les va a dar a la comunidad, pero a través de un contrato de cesión en uso, ¿no? Porque acá la clasificación no me permite dar título de propiedad. A eso se refiere el punto 7. Ver esos contratos, si existen contratos de cesión en uso, ¿no? Lógicamente, si no se ha hecho clasificación, eso no va a haber. Pero no va a haber, si no se ha hecho clasificación y se ha titulado el 100% de la comunidad, no vamos a encontrar contratos, ¿no? Pero si se ha inscrito la comunidad con clasificación y dentro de la clasificación hay un sector que está con clasificación forestal, lógicamente ahí sí debemos encontrar. O sea, no va a ser, digamos, yo saco el plano del título archivado, saco la memoria descriptiva y dentro del plano veo que en la leyenda me figura que hay una parte que tiene actitud forestal. Lo primero que debo de entender es que debe también haber un contrato de cesión en uso. Debería existir. Si no hay, es porque ha habido algo por ahí mal hecho. Por ejemplo,
doctor, un paréntesis pequeño. Yo en Más de Dios he visto planos que hizo Cáritas. ¿Ya? Y tienen esa característica, pues hay una parte, pero eso sí no sé si en realidad habrá una sesión o no sé. Lo que pasa, Está bien hecho el plano, ¿no? claro. Bien hecho todo, pero el tema Ahora, que usted dice, no sé, sabe si han hecho la sesión en uso. la clasificación de tierras para definir qué parte del territorio ha tenido clasificación forestal o de actitud forestal para hacer posteriormente un contrato de cesión en uso. Ahora, habría que entender también de que estas instituciones como Cáritas, ¿con qué fin levantan esos predios? Porque una cosa es levantar con fines de formalización y otra cosa es levantar un polígono simplemente para indicar a la comunidad cuáles son sus linderos, punto, o cuál es el área o cuál es su perímetro, o definir. Ese por un lado, porque si fuese con fines de formalización, tenían que haber levantado necesariamente haciendo un tema de clasificación. Lógicamente, ellos no son ente competente, ellos han podido haber levantado el plano muy elaborado, muy bien, digamos, editado, pero quien les da validez o valida esa información es el Estado, y en este caso, en la época de Cáritas, todavía la competencia la tenía de repente el PET. Entonces el PET era el PET en representación del Estado tenía que haber validado. Eso por un lado. Y lo otro es también ver con qué equipamiento han levantado. Por ejemplo, hay organizaciones, ONGs, que de repente están trabajando, pero con qué equipamiento levantan. De repente están levantando con GPS navegadores, ¿no? Cuya precisión pues no es simétrica, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, y para redondear la idea, yo he visto planos muy bien editados, a colores, con muy buena leyenda, un membrete, con el norte magnético bien dibujado, pero la calidad de información es buena. Muy buena presentación, pero hay que ver la información. Hay que ver la información, ¿no? Eso es importante. Y eso se ve en el membrete, porque en el membrete te dice con qué equipamiento se ha trabajado, de GPS, si son diferenciales, cuál es el datum que han utilizado, bueno, la escala te indican ahí, ¿no? O sea, el membrete te da la primera alerta para que tú ahí nomás viendo eso puedas ver cuál es la metodología que han empleado, ¿no? Y si quieres profundizar más, ya pues, ves el cuadro de coordenadas, y si quieres profundizar más, ¿dónde está, con qué equipo se levantó? Si se ha trabajado con diferenciales, si tiene data cruda, data corregida, data de estación de referencia, para poder saber si efectivamente fue trabajado en campo. De repente por ahí lo hicieron en gabinete, en el AutoCAD. Entonces, ya ese es un tema de más análisis. Pero bueno, a su pregunta sería interesante ver cuál es el fin del levantamiento que tuvo Cáritas por esa información. Y si no se hizo clasificación, para el tema de selva, poco o nada nos serviría, ¿no? Bueno, como un tema de referencia quizás, pero para tomarlo a pie de juntillas como un plano y después darle un tema de hacerlo oficial, eso sí. Tiene que estar el PET, diciendo que el PET no. Bueno, ahora gobierno regional, el PET ya no hay. Claro. Bien, entonces, después también las actas de asamblea general de la comunidad levantada por la Dirección Regional Agraria o la oficina regional competente. El procedimiento, dice, de otro lado, también el equipo recopilará la base cartográfica que, entre otras, estará conformada por la cartografía oficial existente para la zona o ámbito donde se ubique el territorio de la comunidad, que será objeto de georreferenciación. ¿Qué tipo de cartografía? Por ejemplo, cartas nacionales, escalas 1 en 100.000 del IGN, imágenes satelitales con una antigüedad no mayor a 2 años, a la fecha de levantamiento del plano, que represente la realidad orográfica, fisiográfica e hidrográfica de la situación actual del territorio, y que se encuentre debidamente rectificada y georreferenciada. ¿En qué datum? En el datum oficial, que es el WG, y en el sistema de proyección plana UTM, bajo estándares de calidad mínima que permitan su uso y el levantamiento de áreas colindantes a predios individuales de pequeña agricultura, centros poblados, y que otorgue resultados aceptables a la escala de precisión requerida.
El empleo de imágenes, dice, será indispensable en lugares donde la Carta Nacional no otorgue suficiente información y se encuentre desactualizada o se observen cambios morfológicos en la topografía. En la selva, sobre todo en selva alta, hay muchos lugares donde ha habido depredación, deforestación, y la Carta Nacional en algún momento, las cartas nacionales te encuentras curvas de nivel en la Carta Nacional, ¿no? Las cartas 1 al 100.000 tienen sus curvas a nivel. Entonces, pero esas cartas nacionales, ¿de qué año estamos hablando? ¿No? Y si nosotros nos basamos única y exclusivamente en carta nacional, es probable que si estamos hablando de que esa carta hay un territorio de demasiada pendiente y con deforestación, estoy seguro que muchas de las áreas que están en esa carta nacional ya no están tal cual. Ha habido de repente deslizamientos, ha habido deslizamiento de terrenos, huaicos y qué sé yo. Entonces ya la morfología, las curvas a nivel que te muestra la Carta Nacional, a la actualidad ya no son así. ¿Y qué información cartográfica te puede acercar más a la realidad? Las imágenes satelitales, con no menor de una antigüedad que dice, como dice ahí, de 2 años, ¿no? Esa es la razón por la cual te dicen imagen satelital con una antigüedad no mayor a 2 años. ¿Por qué? Porque en la selva, y sobre todo en selva alta, donde hay deforestación, si yo me voy a ceñir a trabajar solamente con Carta Nacional, voy, digamos, en pérdida. ¿Por qué? Porque puede que hayan zonas donde ya ha habido deslizamientos, ya ha habido deforestación, ya ha habido derrumbes, el cerro ya no tiene la misma pendiente, y la única información o la única cartografía que me puede servir serían las imágenes satelitales, con una antigüedad no mayor de 2 años. Y yo diría hasta de 1 año, porque año a año el tema del cambio climático, las lluvias son más intensas. Actualmente está lloviendo fuertísimo y en Cajamarca está lloviendo. Entonces, imagínense cómo va cambiando la orografía, la topografía de estas zonas, ¿no? Y el empleo de imágenes satelitales es indispensable, dice, ¿no? En lugares donde la Carta Nacional no otorga suficiente información o se encuentre desactualizada por estos cambios que pueden estar existiendo en este momento, ¿no? Y dice, al final dice cambios morfológicos en la topografía, ¿no? ¿Qué más tenemos? Coordinaciones con las comunidades nativas. Dentro del procedimiento también es importante coordinar con las comunidades nativas. Este equipo técnico, que es un equipo multidisciplinario, hay abogados, hay ingenieros, hay técnicos, hay personas de la comunidad, hay personas de las instituciones, organizaciones privadas que tienen que ver con las comunidades, ¿no? Todo este equipo, disponiendo de los documentos obtenidos en los expedientes de titulación de la comunidad nativa, establecerá reuniones de coordinación con la directiva comunal de la misma, a fin de exponerle sobre las actividades y apoyo requerido para los trabajos de georreferenciación del plano del territorio comunal. Asimismo, dice también que este equipo tomará conocimiento detallado de las relaciones que la comunidad sostiene con sus colindantes respecto a los derechos de propiedad sobre sus tierras y sus correspondientes linderos, los ocupantes actuales de su territorio comunal y sobre todo del número de vértices notables que conforman el perímetro del territorio, los que en adelante serán materia de posicionamiento diferencial submétrico. De todo esto que estamos viendo, ¿no? Podemos rescatar lo último, donde dice que este equipo técnico tendrá que ver el número de vértices notables que conforman el perímetro del territorio comunal. Cuando se ha hecho el tema de la inscripción registral de esa comunidad, lógicamente se levantó no con equipamiento, sino se levantó sobre la Carta Nacional ampliada, ¿no? Se levantó y sobre eso se dibujó la comunidad, el perímetro, el lindero de la comunidad, y eso se llevó a registros públicos. Entonces, esa información hay que llevarla nuevamente al plano, al terreno, ¿no? Del terreno se llevó al plano. Se dibujó sobre esa carta nacional el territorio. Eso se validó con las actas de colindancia, más
el plano, ¿no? El documento de la asamblea que aprueba los trabajos y todos los actuados, eso se llevó a registros públicos y se ingresó. Se inscribió en registros públicos el plano de demarcación de la comunidad. Con este procedimiento lo que se hace es sacar ese plano de registros públicos y comenzar a analizar cuáles son los vértices, qué cantidad de vértices tiene ese plano. A eso se llama, o a eso se refiere cuando dice que este equipo de trabajo, los ocupantes, bueno, dice, y sobre todo, en el penúltimo, acá dice, ¿no? Y sobre todo, acá, el equipo, y sobre todo el equipo, ¿no? Tendrá que ver esto, el número de vértices notables que conforman el perímetro del territorio comunal, los que en adelante serán materia de posicionamiento GPS. ¿Qué quiere decir? Tendrán que ser materia de replanteo en campo. Eso se refiere. Básicamente ese es el trabajo. Es un replantear la información que ya está inscrita en registros públicos, llevarla a campo. Pero para replantear tengo que analizar el plano de demarcación ya inscrito, ubicar los vértices y de alguna manera ver dónde empiezo. Y a partir de ahí comenzar a hacer el recorrido poniendo el equipo, posicionándole el equipo en cada uno de esos vértices ya establecidos en gabinete. En gabinete elijo, serán 100 puntos, 200 puntos, no sé qué cantidad de puntos tendrá ese plano, pero yo esos puntos que ya he elegido y ya los he identificado en el plano, los tengo que llevar e identificar en el terreno y uno por uno ir poniendo el equipo de posicionamiento, ¿no? Para después ya tenerlo georreferenciado totalmente, ¿no? Esto, no quiero delatar, pero esto también es similar a la comunidad campesina o eso es otra cosa. No, esto es un procedimiento exclusivo de comunidades nativas. Ahora, ojo, hay que tener claro lo siguiente. En comunidades campesinas y comunidades nativas. En comunidades campesinas se llama el plano de conjunto y el procedimiento es un tema de deslinde del territorio comunal. En comunidades nativas es la demarcación, no se llama deslinde, se llama demarcación del territorio comunal. Hasta ahí la finalidad de uno y de otro es obtener un plano para poder, claro, lógicamente, este plano tiene que tener una memoria descriptiva. Este plano también tiene que tener más una memoria descriptiva. Adicionalmente, todo esto trabajado en campo tiene las actas de colindancia. Este también tendrá por acá sus actas de colindancia. ¿Ok? Ya. Todo esto de acá me genera finalmente un título. El título. Este es un título, este es el título. Decíamos que la comunidad, cada uno de estos son 3 títulos. Y esto llega hasta el título inscrito a registros públicos. Ahí acaba nuestro trabajo. Esto igual. Los títulos en registros públicos. Ahí termina el trabajo. Ahora, el tema es el siguiente. Este plano de deslinde lo puedo haber levantado con brújula y wincha, lo puedo haber levantado con estación total, con teodolito, o sobre una cartografía del IGN, 1 al 100.000, sobre una carta nacional ampliada, de repente 1 al 25, o quizás sobre un plano topográfico, si es que existía en la zona, un plano topográfico de escala 1 al 25.000. La metodología que sea, yo he levantado, con la metodología que sea, he levantado esta información. De igual manera, con la metodología que he tenido a la mano en su oportunidad, he podido haber levantado este plano de demarcación y finalmente lo he llevado hasta acá. ¿Cuál es la diferencia
Esa no diferencia, sino dónde radica nuestro tema de hoy día. De que para este mundo de comunidades nativas sí existe el procedimiento claro, está normado, de georreferenciar los planos de las comunidades nativas tituladas. ¿Qué quiere decir? Si yo este título de la comunidad nativa, no sé, póngale un nombre cualquiera, lo inscribí con una metodología que no era con equipo GPS, si ahorita la comunidad quisiera, bajo este procedimiento que estamos viendo, solicita al gobierno regional, al GORE, gobierno regional, le solicita, ¿saben qué, señores? Solicitamos que me georreferencies mi comunidad, porque lo inscribieron en su oportunidad con una cartografía imprecisa. Aquí sí existe el procedimiento, ¿no? ¿Me siguen la idea? Pero exacto, está establecido con resolución ministerial. Pero aquí no hay un procedimiento establecido para georreferenciar esta comunidad que ya se inscribió. Ese es el tema. Aquí no hay, para comunidades nativas no existe este procedimiento que para nativas sí existe, para campesinas no hay. Ahí radica la diferencia. O sea, esto solamente es aplicado, lo que estamos viendo es aplicado para comunidades nativas ya tituladas. Y tituladas con planos que han sido levantados por cualquier metodología, menos con GPS diferencial. ¿Está claro? ¿Ok? Ahora sí ya estamos más centrados en el tema. Entonces lo que estamos viendo es esta parte que estoy borrando, eso es lo que estamos analizando en esta exposición. ¿Está claro, no? Sí. Ya, entonces sí, continuamos. Ya estamos más centrados. Entonces, seguimos. Dentro de todo de esas etapas, hay una etapa que es el planeamiento y programación de los trabajos de campo. Dice, el equipo técnico, luego de las coordinaciones sostenidas con la comunidad, procederá a la elaboración del programa de actividades. Lógicamente, tiene que haber un programa de actividades, ¿no? Ya tenemos la cartografía, los antecedentes, tenemos las cartas nacionales, tenemos fotografías satelitales, tenemos el equipo con el equipo que vamos a trabajar. Me refiero no al equipo de personas, sino al equipamiento, diferenciales, si vamos a hacer la corrección en campo, la corrección diferencial. Todo eso ya lo tenemos. Ahora tenemos que hacer un programa de actividades. Cuándo empezamos y cómo es la secuencia dentro de las etapas de levantamiento. Actividades que ejecutarán para la georreferenciación del territorio ya titulado, ¿no? Destacando particularmente el número de vértices a georreferenciar, lo que veíamos hace un momento, de esa cartografía, de ese plano de la comunidad que está inscrito. Hay que analizar y ver cuántos vértices son los que tendríamos que levantar para darle la forma más precisa y la forma más parecido a lo que efectivamente se inscribió. ¿Me siguen la idea, no? Y también el tiempo estimado de desplazamiento a los vértices seleccionados, las vías de acceso también que deben haber. Y dentro de esto de las vías de acceso ponemos etcétera, entendamos que estos equipos, la parte logística es importante. Todos estos equipos son equipos que trabajan con baterías y hay que estarlos cargando y recargando diariamente, ¿no? Lógicamente, si en la comunidad no hay energía eléctrica, parte de este programa de actividades es también saber, bueno, hay que llevar un grupo electrógeno. Claro, a eso se refiere cuando decimos esto, ¿no? El tiempo estimado del desplazamiento. Si vamos a ir por río, hay zonas que de un vértice a otro hay que cruzar con lancha, con balsa, ¿no? Hay zonas que son abismos, hay zonas inaccesibles. ¿Cómo hacer? Los comuneros conocen zonas de aguajales y los puntos están por ahí. Toda esa logística de todo eso hay que saberlo estimar en tiempos, desplazamiento, ¿no? Las vías de acceso. Y en este tema de etcétera viene el tema logístico. Oiga, el equipo
hay que cargarlo diariamente. ¿Tenemos convertidores? No. Entonces el grupo electrógeno, su convertidor. Ahora el grupo electrógeno no funciona con agua, combustible. Llevamos combustible y toda esa logística es parte de este programa de actividades. ¿Ok? De ahí viene difusión y notificación. Dice, el equipo técnico, luego de elaborar el programa de actividades, notificará a la comunidad que va a ser materia de georreferenciación, y se instalará en el centro poblado principal de la misma o en algún otro lugar del territorio comunal que se considere estratégico, desde el cual, en estrecha coordinación con las respectivas autoridades comunales, informará en Asamblea General los aspectos relacionados a los trabajos de georreferenciación del plano del territorio comunal que se encuentran inscritos en registros públicos. Asimismo, expondrá sobre la situación técnica y legal del plano inscrito y los requerimientos técnicos que se exigen para perfeccionarlos mediante el proceso de georreferenciación con equipo GPS diferencial submétrico. O sea, en buen término, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el equipo técnico tiene que informarse en asamblea, ¿no? Eso es importante, que las personas que van a ser beneficiadas con este procedimiento de georreferenciar la comunidad estén enteradas qué es lo que se va a hacer en la comunidad. ¿Perdón? Van a ir a los sitios y todo, con los colindantes y todo. Es así, es un trabajo. Claro, la comunidad designa a su representante, que generalmente es el presidente de la comunidad, quien es el que tiene que acompañar, y va con una comitiva. Ahora, eso no quita de que todo aquel comunero que quiera ir vaya, ¿no? Pero muchas veces en estas comunidades los jefes son los APU, que son los jefes de las comunidades, ellos designan con quién van, ¿no? Y lo que dicen ellos es ley, pues dentro de su organización, ¿no? Entonces, regresando al tema, es importante comunicar a la comunidad qué es lo que se va a hacer dentro de su territorio. Y no solamente al APU y a sus directivos, sino a todos, para que ellos cojan el trabajo como suyos y apoyen en el tema de la demarcación o del replanteo en buena cuenta, ¿no? Porque ya no es una demarcación, se va a replantear lo que está en plano, otra vez llevarlo a campo y en esta oportunidad es georreferenciar. Y se convocará a los colindantes para que se hagan presentes durante las diligencias de campo, ¿no? Es importante, en todo proceso de titulación o de replanteo, es importante que estén los colindantes. Eso, hablemos de territorio comunal, comunidad nativa o campesina, hablemos de predios individuales, es importante siempre que estén los colindantes. Y deberá ser difundida en los medios sociales de comunicación existentes en la localidad dentro de cuya jurisdicción se encuentra la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que este tema de invitación a los colindantes tiene que hacerse de forma masiva, no solamente tratar de ubicarlos personalmente, sino también de forma masiva a través radial, generalmente es en las localidades. Hay siempre las radios que tienen, mayor cobertura. Ahí se tiene que ir, se les deja el spot publicitario para que comiencen a comunicar sobre estas labores que se inician. La logística. Dice, el equipo técnico deberá asegurar la logística necesaria que permite ejecutar las actividades previstas en el programa de actividades previamente elaborado. ¿Y en qué consiste esto? Primero, ver el equipamiento GPS. ¿No? Dentro de ver el equipamiento GPS, tenemos que ver qué tipo de diferencial se va a usar, dónde se va a hacer la corrección, si en campo, o se va a hacer en gabinete, o si se va a hacer ya en la ciudad, ¿no? En ese caso de trabajo de campo, ¿cuántos GPS debe hacer? Generalmente se debe llevar uno. ¿Por qué? Porque la comitiva va avanzando, no es que se van simultáneamente dos comitivas.
Por lo general es, yo tengo la comunidad, entonces empiezan de un punto, ¿no? Ponen el hito de inicio y acá está la comitiva, está el técnico, está el abogado, está el de clasificación de suelos, ¿no? ¿Quién más está por acá? Está el presidente de la comunidad nativa, están los colindantes, ¿no? O sea, hay una serie de personas ahí que van. Entonces ellos inician y en el plano que han sacado del título archivado, ellos han ubicado los vértices. Antes de salir ya ubicaron qué sitio van a, ¿no? Claro, eso lo ubican, eso es lo que veíamos hace un momento. Antes de salir a campo. Ya saben cuántos vértices van a ir a georreferenciar y dónde están. En ese plano. Ahora, lógico es que ellos más o menos lo van ubicando, pero en campo eso no lo van a poder ubicar con precisión. Entonces, aproximadamente, ya saben que tienen 200 vértices, por decir. Más adelante vamos a ver que hay un porcentaje mínimo. De estos 200 vértices, el 75% mínimo debe ser ubicado. Menos del 75% no. Ahora, si es el 100%, o sea, de esos 200, el 100% lo ubico, o sea, los 200, eso es lo ideal. Pero la norma me dice mínimo 75% es lo claro. Yo no puedo tener 200 y solamente georreferenciar 60% de los vértices. Eso no es técnicamente aceptable, ¿no? Pero es así. A la pregunta del señor es, entonces, esta comitiva avanza en un sentido. Entonces, ¿de qué me sirve llevar 2 equipos GPS? Podría llevar 2 en caso uno se malogre, ¿no? Pero simultáneamente los 2 no van a trabajar. No sé si me captas la idea. Sí. Puede llevarse, pero el equipo es uno solo. Es uno solo. No, pues. Claro. Exacto. ¿No? Porque a no ser que hubiesen 2 equipos, uno que salga para acá y otro equipo conformado con la misma cantidad de gente por acá. Pero la norma me dice que la asamblea elige un representante, ¿no? Además eso es para que no haya después observación, porque no, que el otro le dijeron para que acepten. Exacto. Es bien delicado también, ¿no? Entonces, y se va todo abajo. Claro, en trabajar con comunidades nativas y campesinas se recomienda que los técnicos que van por parte del gobierno regional, ahora, antes eran de la dirección regional que era el Ministerio de Agricultura, ahora son representantes del gobierno, se recomienda no opinar respecto a los vértices o a los linderos. Eso es materia de que los colindantes y la comunidad respectiva que está siendo georreferenciada o demarcada, si fuese por primera vez, ellos limen ahí sus, digamos, no limen sus asperezas, sino decidan su mejor posición del vértice. Porque se ha ocurrido, si un profesional del gobierno regional hace un comentario y ese comentario de alguna manera puede favorecer a uno, lo pueden interpretar así, y desfavorecer al otro, ténganlo por seguro que este procedimiento o este trabajo que estén haciendo se viene abajo, porque ya uno se va a sentir como que no está favoreciendo al otro y viceversa, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces el equipamiento GPS, ver qué equipos llevo, ver la logística de ese equipo, si hay corriente, no hay corriente, lo que decíamos, oye, no hay energía eléctrica, hay que llevar grupo electrógeno, el combustible, el convertidor de energía, si se va a hacer la corrección en campo, la laptop, que tenga la laptop, inclusive que la laptop ya lleve el software de corrección, ¿no? Y no solamente eso, sino también de dónde saco la información para corregir, la estación de referencia, cómo me llega la información, va a llegar cada 5 días, cada 6 días, ¿no? Entonces, eso es parte de la logística o respecto al GPS. Después, brújulas azimutales o topográficas también es importante, ¿no? El medio de transporte y combustible. Si todo va a ser a pie o de repente hay zonas donde habrá que ir en bote, habrá que ir en pequepeque, habrá que ir en balsa, no sabemos. Eso es parte de la logística y eso lo saben los lugareños
o los comuneros más que los técnicos. Los medicamentos de primeros auxilios, de igual manera, en zonas de selva, no solamente es, digamos, peligroso el tema de las víboras, ¿no?, sino también el tema de los insectos, ¿no? Hay infinidad de insectos y hay gente que es alérgica. Yo les comento, creo que se los comenté en una oportunidad, cuando se hizo los trabajos con Chemonix en Agüitía, Chemonix, una empresa americana, una operadora americana, equipaba con todo. Uno le decía: necesito carpa, necesito bolsa de dormir, necesito colchoneta, necesito botas, necesito machete, los equipos, o sea, necesito botiquín. Chemonix te decía: pide lo que quieras, pero dime cuántos predios vas a linderar. Tantos predios, toma, te daba tu botiquín. Y dentro del botiquín, me acuerdo que nos dieron antiofídicos en inyectable. Nos pusieron ahí el inyectable, era un frasquito, ¿no? Y las ampollas, las jeringas. Menos mal que a ninguno se le mordió una víbora y no hubo, digamos, necesidad de usar esto. Por dos razones. Primero, a nadie no nos capacitaron cómo colocarnos la ampolla. Ese es uno. Y segundo, que no nos dijeron, y eso después nos enteramos porque nos capacitaron sí posteriormente, no nos dijeron que si esas ampollas había que disolverlas con destroza. O sea, si las echabas, si así de esa manera pura te lo inyectabas, más rápido te mataba el antiofídico que la mordedura de la víbora. Entonces, eso, señores, es parte de la logística, el tema de medicamentos de primeros auxilios. ¿Y qué hicieron? A partir de ese momento dijeron: no, retiren todos los antiofídicos en inyectable, y nos dieron antiofídicos bebibles. Era un frasco que venía más o menos para 4 cucharadas grandes, ¿no? Y cada cucharada tenías que tomarlo cada 3 horas, y tomás y tenías 3 horas, te aguantaba 3 horas, el veneno te lo retardaba. Después de 3 horas, otra cucharada, avanzabas caminando hasta llegar a la posta más cercana y que te atiendan, pues, ¿no? Entonces, si eran 4 cucharadas, 4 por 3, 12, tenías para caminar 12 horas todavía, con el veneno en el cuerpo, y sin que te haga el efecto como para tumbarte y no dejarte andar. Pero bueno, eso es parte de una logística, ¿no? Y de igual manera el tema de que te den medicamentos para el tema también de los insectos. Bueno, eso es en cuanto a este comentario. Bueno, después de las carpas, mosquiteros, alimentos, según sea el caso. Cuando cuando haces un tema de demarcación y haces recorrido, ya no sales al campo, donde te agarra la noche, ahí duermes. Entonces no vas a llevar al monte carne, pues, carne o fruta, se te va a podrir. Generalmente llevas un tema de enlatados, atún, galletas, agua sí tienes que llevar, y si no, ya ver dónde te vas a aprovisionar de agua. Dentro de esto también tienes que llevar pastillas para potabilizar, ¿no? Porque lo contrario, tomas el agua de la quebrada, tú no sabes cuántos bichos estás metiendo al estómago, ¿no? Y te metes una serie de parásitos. Entonces hay que llevar pastillas para potabilizar, ¿no? Hay una serie de cosas que dentro de lo que es medicamentos y primeros auxilios y alimentación, y los alimentos que llevas tienen que ser todo eso parte de la logística. La cámara fotográfica, porque en cada vértice que se instala un hito, sea un hito monumentado o un hito con algún material de la zona, cada uno de esos vértices tienen que ser fotografiados, y no solamente el vértice, no se fotografía el vértice y se fotografía a las autoridades de la comunidad, el representante de la comunidad, así como a los colindantes, para que se vea que están aceptando el hito de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es importante, llevar también una cámara. Materiales de construcción para colocar los hitos cuando son hitos monumentados. Más adelante vamos a ver las características de estos hitos. El vestuario, botas, poncho de agua, bolsa de dormir, etcétera. Material cartográfico, ya lo hemos visto, cartas nacionales, aerofotografía, imagen satelital, el plano del territorio comunal, que es importante tenerlo, que eso sale de registros públicos, ¿no? Sobre eso es lo que vamos a trabajar, eso es lo principal. El mapa base de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor,
elaborado por la Dirección General de Asuntos Ambientales, antes era INRENA, ahora es la Dirección General de Asuntos Ambientales, la DG, AAA, y otros equipos, y otros que el equipo técnico considere necesario, ¿no? Todo eso es parte de la logística. De ahí viene y el trabajo de campo ya. Lo que hemos visto hasta ahí, estamos viendo la logística y todo esto ha estado dentro de lo que nosotros llamaríamos las acciones previas, ¿no? Ahora ya viene el trabajo de campo. Ya tenemos todo esto, hicimos la logística, listo, estamos con todo listo para salir a campo. Comprende, dice, las acciones del replanteo, lo que les decía. Este trabajo básicamente es un tema de replanteo, ¿no? De replanteo de los vértices notables, como les decía hace un momento, vértices notables son los vértices que yo he escogido dentro del plano, y linderos que conforman el territorio comunal. La toma de datos y la elaboración del plano perimétrico georreferenciado. La Amazonía peruana se caracteriza por sus accidentes geográficos y lugares inaccesibles, quebradas, ríos, cochas, aguajales, restingas, etc. Y para sortearlos se requiere de instrumentos y de métodos auxiliares para de manera precisa identificar los límites o linderos del territorio comunal ya titulado. Los trabajos de campo deben tener como documento base los títulos archivados del territorio de la comunidad nativa, básicamente el plano y la memoria descriptiva. Eso es lo que veníamos conversando. Básicamente, puedo tener toda la información cartográfica, carta nacional, fotografía aérea, imágenes satelital, pero lo más importante es esto, el plano del título archivado y la memoria descriptiva. Y a partir de ahí empiezo a hacer el replanteo, ubicando primeramente, como hemos visto en la vista anterior, los vértices notables. ¿Qué más tenemos? Al haber sido mensurados los territorios comunales mediante topografía clásica y al contener el plano información respecto al norte magnético, debe utilizarse en el replanteo de los vértices brújulas azimutales o topográficas. Dado el tiempo transcurrido, el crecimiento agresivo de la vegetación y la falta de mantenimiento de los puntos de la poligonal, estos son prácticamente desconocidos o perdidos. Y luego determinar las coordenadas UTM de los mismos. ¿Qué quiere decir? Señores, yo puedo en el plano puedo ubicar los puntos, ¿no? A lo que se refiere es esto. Este es el plano. Tengo el norte, ¿ok? Imaginemos que yo tengo esto, ubiqué este punto, le tengo que ubicar este punto, ¿cierto? De aquí para acá, tengo que trazar, este es el norte, sur, norte, sur. De aquí para acá. Esta es la dirección que tengo que llevar para ubicar este punto. ¿Cierto? ¿No? ¿Sí? Entonces, yo en el plano no voy a encontrar este ángulo. ¿Cuál es el ángulo azimutal? El ángulo azimutal es el ángulo que forma el norte magnético con la línea, con la dirección de la línea. ¿Cierto? O sea, este es el ángulo, ¿no? Entonces, por eso llevo la brújula. Ahora, ¿por qué? Porque yo en el campo, yo está bien, tengo mi equipo GPS. Yo llego a este punto, aquí pongo mi GPS y mido sobre este punto. Pero ¿cómo ubico este punto? ¿Este punto cómo lo ubico? En el plano yo tengo esta distancia. En el planito yo tengo esta distancia D y tengo este ángulo. Entonces, lo que tengo que hacer en campo, yo llegué acá con mi brújula, imaginemos que este es el hito, llegué, en ese punto puse el GPS, medí, bacán. Ahora, ¿cómo llego al otro punto? Voy al plano y en el plano veo que acá hay un ángulo, no sé, pues de 45 grados. Entonces, me paro, busco el norte, 45 grados, ¿dónde es? En esa dirección debo avanzar. ¿Me siguen la idea? ¿Me siguen la idea? ¿Sí?
En esa dirección debo avanzar. Abran trocha, a eso se refiere. Muchas veces la vegetación es agresiva, ¿no? Acá dice, el crecimiento agresivo de la vegetación natural y la falta de mantenimiento de los puntos de la poligonal, estos son prácticamente desconocidos o perdidos, y luego determinar las coordenadas UTM de los mismos. Para eso utilizo la brújula azimutal o topográfica. Entonces en campo esa es la forma práctica. Llegué, ubiqué el primer punto, en el plano ubico esto y lo llevo a campo. Replanteo mi ángulo, avanzo la distancia que me dicen, ¿ok? Y ahí coloco el DGPS. Y si el otro punto está acá, de igual manera, el otro punto está acá, por decir, ¿no? Entonces de igual manera tendré que, a partir de acá, una línea, este es mi norte, y el ángulo, ¿cuál sería? ¿Sería este? No, el ángulo azimutal es el que forma el norte con la dirección de la línea, ¿no? Entonces, de esa forma voy avanzando y voy cerrando mi polígono. ¿Estamos? Entonces, señores, eso es de manera práctica cómo se tiene que ir cerrando el polígono, y a eso se refiere este párrafo. Finalmente dice, el plano del territorio comunal titulado contiene la información de ángulos y distancias de la poligonal base, y en función a estas medidas se deberá abrir trocha con apoyo de la brújula, sobre todo en lugares donde las líneas imaginarias unen vértices territoriales. Esto de acá es lo que les he explicado, ¿no? Dicho de manera literal, yo se los he explicado de manera, gráfica, ¿no? ¿Está entendible? Cuando nos dice que el plano del territorio comunal titulado contiene la información de ángulos, el plano contiene los ángulos, a eso se refiere. Y distancias, también tiene las distancias de base. Y en función a estas medidas se deberá abrir trocha con apoyo de la brújula, ¿no? Sobre todo en los lugares donde las líneas imaginarias unen los vértices del territorio. Eso es lo que hemos estado explicando. Bien, cuando los linderos del territorio comunal, materia de georreferenciación, son curvilíneos, los linderos son curvilíneos, en lo posible deberá tomarse como referencia los accidentes naturales, previa conformidad de la comunidad y de los colindantes mediante la suscripción del acta correspondiente. Hay un modelo de acta de conformidad. ¿Qué quiere decir? Que hay lugares donde, por ejemplo, la comunidad tiene esta forma, ¿no? Pero ¿qué resulta? En este lindero, por acá pasa una quebrada, y las quebradas son así caprichosas en la selva. Entonces, dice, en aquellos lugares, y la comunidad es acá, su lindero es la quebrada, en aquellos lugares donde el lindero es muy curvilíneo, motivado por una quebrada, ¿no? Esta es la quebrada, no sé, voy a ponerle una quebrada, el Tigre, por decirlo, ¿no? Entonces, aquí va a ser materialmente imposible poner vértices. Entonces, aquí lo que nos va a mandar va a ser la imagen, si es una imagen satelital de esa zona, de la quebrada, lo que nos va a mandar va a ser eso. A eso se refiere. Cuando dice, cuando los linderos del territorio comunal, materia de georreferenciación, son curvilíneos, en lo posible, yo diría que en casi todos los casos, si no es en la mayoría, deberá tomarse como referencia los accidentes naturales. Sean estos las quebradas, sean estos ríos, sean estos lo que ellos a veces llaman los caños, ¿no? Previa conformidad de la comunidad y de los colindantes. ¿Qué quiere decir? Que tanto la comunidad que está siendo georreferenciada como la comunidad que está al otro lado de la quebrada acepten como lindero el lindero natural. ¿Ok? Y si ya lo aceptaron en la inscripción inicial de la comunidad, no, porque este es un replanteo, pues que lo mantengan y rectifiquen en esa acta que con el anexo 3 se llama modelo de acta de conformidad. Ah, claro. Ahí con esa. De acuerdo a la nueva norma. Exacto. Actualizado todo. Efectivamente. Entonces, dice en los casos en los casos en que él,
o los linderos de la comunidad coincidieran con accidentes físicos, se respetará dichos accidentes, lo que venimos diciendo, según como se encuentren graficados en la Carta Nacional, fotografía o imagen. De no encontrar discrepancia entre estos y la topografía real del terreno, se considerará esta última referencia, dejando constancia en el informe técnico de campo con las aclaraciones. Dejando esto de constancia en el informe técnico con las aclaraciones que sean pertinentes. Bueno, esa ya es materia de un informe, pero en buena cuenta, cuando tenemos accidentes naturales, esto es lo que se debe respetar. Y esto se va a ratificar en las actas, actualizando la información de alguna manera. ¿Qué más tenemos? Dice, cuando los linderos del territorio no están debidamente determinados por accidentes, se deberá trochar la longitud de la línea de colindancia correspondiente y proceder a la toma de datos, recorriendo el lindero en su totalidad con participación de los colindantes. Ese es el ejemplo que hacíamos cuando no teníamos esto y veíamos que comenzábamos acá, ¿no? Y el otro estaba por acá, tenía que ver este ángulo, esta distancia, el ángulo alfa de distancia, y si eso estaba con bosque, trochar, abrir la trocha acá para que por ahí se vaya avanzando y llegar hasta este punto, ¿no? A eso se refiere, y eso es lo que ya hemos estado conversando en su momento. Dice, cada vértice notable o punto de quiebre, en lo posible, debe constituirse un hito de concreto u otro material perdurable, debidamente rotulado. En ese rótulo, ¿qué debe ir? Esto es importante. Debe ir el nombre de la comunidad nativa, el número de hito, la fecha. Esas tres cosas deben de ir. Te ponen etcétera. Con ese etcétera puede ser que pongas también las coordenadas, pero siempre y cuando las coordenadas estén corregidas. Porque si tú estás llevando un equipo diferencial y vas a poner la coordenada levantada sin corrección diferencial, eso no sirve. ¿Por qué? Porque si tú pones en el hito la coordenada sin corregir y después en la memoria escritiva, que vas a tener que hacerla en gabinete, le pones la coordenada corregida, estamos hablando de distinto punto. Por más que sea mínima la diferencia, va a ser otro punto, ¿no? ¿Estamos? ¿Me siguen la idea, no? Bien. Tienen que ser iguales. Cada vértice notable o punto de quiebre en lo posible debe constituirse un hito, dice, de concreto o de material perdurable. Y lo que debe ir en el rótulo de ese hito es el nombre de la comunidad, el número de hito, si es el primero, el segundo, la fecha en la que se está siendo levantado. ¿Qué más dice? Cada hito debe tener su ficha técnica y ser fotografiado con las autoridades, lo que le venía diciendo, o sus representantes de los territorios o predios vecinos, y ambos documentos forman parte del expediente. Aquí viene lo que les decía, el 75%, selección de los vértices. Considerando la información fundamental contenida en el plano y memoria escritiva inscritos en registros públicos, el equipo evaluará las posibles limitantes que se pudieran presentar para acceder y elegir la zona donde se encuentren ubicados los vértices seleccionados, ¿no? O sea, ahí hay que hacer un análisis, si bien es cierto, no en campo, pero en gabinete, en base a esa cartografía que tengo del título del plano del título archivado, conjuntamente con los comuneros, ir viendo con ellos, que ellos conocen su territorio, qué tan accesible o inaccesible van a ser cada uno de esos vértices, ¿no? A eso se refiere ese primer párrafo. ¿Qué más nos dice? En la georreferenciación del territorio de comunidades nativas tituladas, los vértices que serán levantados, naturales y no naturales, no deben ser menor del 75% del total de los vértices seleccionados, lo que les mencionaba. ¿Y a qué se refiere los vértices que serán levantados naturales y no naturales? Los vértices naturales pueden ser vértices, por ejemplo, que ellos identifiquen el inicio de este punto, ¿no? Entre lindero y quebrada. Este es un punto, digamos, casi natural, ¿no? O de repente una peña,
¿no? Acá hay un tema de una peña, un cerro, o dice, no, en la peña, ese es otro vértice, son vértices naturales. Vértices no naturales podría ser que acá haya un vértice, ¿no? O acá haya otro. Esos son no naturales, son los vértices que que van a tener que ser sembrados de alguna manera, de algún material perdurable, como dice la exposición. Pero la suma de todos estos, los naturales y los no naturales, la cantidad, el 75% del total mínimo son lo que debemos georreferenciar. Así dice la norma, ¿no? Por eso dice, en la georreferenciación del territorio de comunidades nativas tituladas, los vértices que serán levantados, naturales y no naturales, no deben ser menor del 75% del total. ¿Qué más nos dice? Si durante el proceso de la toma de datos surjan conflictos sobre líneas de colindancia entre comunidades nativas o entre estas con terceros y no hubiere conformidad de las partes, se tomará en cuenta la información contenida en el plano y memoria que conste inscrito con mayor antigüedad en los registros públicos o en su defecto se considerará como área en discrepancia, debiéndose delimitar y graficar los linderos pretendidos por cada una de las comunidades en el plano georreferenciado, consignando la frase área en discrepancia. Hecho que en forma detallada debe ser señalado en el informe técnico de campo. ¿Qué quiere decir? Este caso se va a dar únicamente entre comunidades nativas, inscritas, ¿ok? Y no inscritas inclusive, puede ser que esté una inscrita y la otra no. Lógicamente, la que está inscrita es la que está pidiendo la georreferenciación, pero puede ser que colinde con una que no está inscrita, pero resulta que esa que no está inscrita tiene ya un derecho de alguna manera. Y que digan, no, el lindero no es acá, es más allá. Y el otro decir, no es más acá, ya, perfecto, no nos hacemos problemas. Imaginemos que esta sea una comunidad que está acá, o de repente, no, y dice, no, este tramo de aquí no es así, este es asá. Entonces, esta área, y el otro dice, no, entonces esta área de acá, lo achuramos y se le pone zona, ¿cómo le ponen? ¿Controversia? Discrepancia. Área en discrepancia, ¿no? Se pone área en discrepancia. Y esto sale en el plano. En todo caso, el hito llegará hasta acá, el otro hito llegará hasta acá, y esta parte de acá no sabemos si va a ser así o va a ser asá, ¿no? Eso queda ahí con un área en discrepancia hasta que se solucione. ¿Quién lo solucionará? De repente es un tema judicial, pero nos dice que nosotros debemos basarnos en la información contenida en el plano que tenga mayor antigüedad. Puede ser que esta comunidad sea más antigua, puede ser que esta sea más antigua, pero para evitar ese tema también nos pone la otra opción. Ponle área en discrepancia y no te hagas problemas y continúas, ¿no? Pero no acelerar eso. Como usted dice, tiene que haber un buen diagnóstico y no acelerar, capturarse de repente. Claro, sobre todo para que no se sientan ellos, que está uno favoreciendo a uno al otro. Si ellos no se ponen de acuerdo, simplemente decir, bueno, hasta que se pongan de acuerdo, llegamos a este punto sin ninguna controversia, ya. Este punto no hay controversia, ya. Solamente este tramo, ahí lo dejamos como zona controversia. Y seguimos, ¿no? Seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos? Si durante el proceso, bueno, eso lo hemos visto, son discrepancias, hecho que en forma detallada, y eso tiene que ir plasmado en el informe técnico, tiene que ir también detallado. Bien, después viene monumentación de los vértices. El proceso consiste en colocar un hito de concreto, madera u otro material perdurable en el tiempo. En estos vértices seleccionados, de ser posible, todos los vértices que son motivo de toma de datos con el GPS diferencial deben ser monumentados. Asimismo, se colocarán hitos cuando la comunidad nativa colinde con propiedades particulares, colonos o áreas del Estado. En el hito se deberá consignar el nombre o código correspondiente del vértice notable de la poligonal que encierra el territorio comunal. Lo que veíamos en su momento, ¿no? El número de hito, el nombre de la comunidad y ¿qué otra cosa? Eran 3 cosas mínimas. El número de hito, el nombre de la comunidad
y la fecha del levantamiento, ¿no? Seguimos. Los hitos de concreto. Respecto a los hitos de concreto, miren, se colocará hitos de concreto en zonas de fácil acceso y donde el equipo técnico considere necesario, teniendo en consideración lo siguiente. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener para colocar un hito de concreto? Primero, donde existan conflictos de demarcación territorial entre dos o más comunidades o de comunidades con colonos. O sea, imaginemos que este sea una zona de conflicto. Yo llegué acá, aquí le pongo un hito de concreto. Si este punto no es materia de conflicto, pero está entrando ya a la zona, aquí le pongo uno. Y donde termine el conflicto, aquí le pongo el otro, ¿no? De concreto. Eso es lo que me indica la norma. ¿Para qué? Para que cuando regresen a replantear, cuando ya se defina el mejor derecho, se parte de acá. Porque si no le pones un hito de concreto, ténganlo por seguro que es un hito de un material de la zona, allá le llaman chungo, un tronco cortan y lo clavan ahí, ese tronco camina. Inclusive estos hitos de concreto pueden caminar, pero ¿qué pasa? De que como ya lo estás poniendo y lo estás georreferenciando, de alguna manera en su chip de ellos, su idea es, no, ya está, ya no lo podemos mover, es ese concreto, ya está medido, entonces, pero bueno, el que quiere mover lo mueve, pero la norma me dice eso, estos hitos de preferencia se colocan en zonas donde hay conflicto de demarcación territorial. Claro, de una manera así, o de repente en zonas tripartitas. Por ejemplo, acá está la comunidad A, la comunidad B y aquí, digamos, hay un colono. Este punto es tripartito para los tres, ¿no? Es punto común a B, a A y a C. Entonces, en ese caso, así no hubiera zona de controversia o por ejemplo, áreas, ¿cómo le llaman? En controversia, así no hubiera área de conflicto. Si es un punto tripartito, discrepancia, si es un punto tripartito, aquí sí se coloca también, ¿no? Imaginemos que acá no hubiera esta zona de discrepancia, pero existe este punto tripartito. Entonces se recomienda aquí poner también un punto. Se debe colocar también. A eso se refiere, ¿no? Dice, donde existan conflictos de demarcación territorial entre dos o más comunidades o de comunidades con colonos. Ese es uno. En los puntos de partida de los linderos entre dos comunidades nativas. En el hito de concreto debe quedar registrado el norte magnético y el azimut. Eso también debe estar en el hito de concreto. Nos dice que debe también ponerse el norte magnético, cuántos grados es, ¿no? En el recorrido ahí se le pone, y el azimut con relación al siguiente hito del lindero en descripción, ¿no? Las dimensiones, exacto, las dimensiones y forma de este tipo de hito se anexa en el gráfico adjunto. Al final de esta presentación vamos a ver todos estos anexos y ahí vamos a ver el diseño del hito. En el anexo 4 está el diseño de este hito. Hitos de madera u otro material perdurable, dice, en las zonas de difícil accesibilidad. En las zonas de difícil accesibilidad y cobertura se podrán colocar hitos de madera u otro material que la represente. ¿Qué más nos dice? En los vértices se podrá considerar como hito una referencia natural predominante, rocas de grandes dimensiones, árboles naturales, representativos, etc. Las dimensiones mínimas en el caso de hitos de madera, miren, dices, el diámetro mínimo debe ser de 20 centímetros, la altura aproximada a 1,50 m sobre el terreno y profundidad de 70 centímetros bajo el terreno. ¿Qué quiere decir? 1,50 más 70, 15 más 7, 22, 2,20 m. 2,20 m clavados 70 centímetros, 1,50 m hacia afuera y el grosor de 20 centímetros. Eso es lo que le llaman los chungos, ¿no? Juntas un tronco de 20 centímetros, lo clavas 70 y que quede 1,50 m afuera. Y en ese hito tienes que dejarle la marca, ¿no? El número de hito, ¿no? El nombre de la comunidad. De alguna manera, en ese hito tienes que dejar toda esa información. Estacado de linderos. Dice, en los linderos de las tierras de comunidades con áreas de cultivos
de cultivo de propiedad particular, se aperturará trochas y se colocarán estacas con el compromiso de que la comunidad nativa y su vecino colindante, en este caso el colono, ¿no? El colono o el particular, establezcan cercos vivos con plantaciones que no requieran mantenimiento y sean adaptables a la zona. Bueno, acá le ponen un ejemplo, Sidra, en el departamento de Loreto. Lo que pasa es que por tiempo las comunidades no saben por dónde va su lindero, y sobre todo cuando son con colonos, los colonos pueden invadir parte del terreno. Entonces lo que se hace es, está bien, ya ya estás ahí, pero ojo, yo voy a replantear, así que ahora, de acuerdo a lo que yo replanteé, si tú te has metido, con estacas vamos a ir colocando. El estacado generalmente es cada 20, 25 metros, ¿no? Por ejemplo, hay un tramo que este es el vértice, ¿no? Y acá está el otro vértice, y justo acá está el colono. Pero el colono, y acá está la comunidad nativa. Pero el colono, señores, ni el colono ni la comunidad sabe, esta línea es imaginaria, está en el plano, pero en la realidad, este señor de repente se ha metido por acá, está así, qué sé yo, y la comunidad ni enterado, o puede ser viceversa, la comunidad está hasta por acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo llego a este punto, ¿no? El ángulo, la distancia, y como todo esto está con trocha, simple y llanamente le digo, pongo mi brújula, abran trocha, y voy yo con mi brújula voy diciendo, la brújula la pongo ahí, no la voy a tener en la mano, o sea, la brújula, generalmente, este es el nivel del suelo, pongo acá un tronco, aquí arriba pongo la brújula, ¿no? Y me estará señalando el norte de la brújula. Este es un tronco anclado en el suelo. Ahora la brújula no la voy a poner sobre la madera, a no ser que sea una mesa con ojo de pollo para poderla nivelar. ¿Qué es lo que hago? La vez pasada lo dije, agarro del suelo arcilla y la humedezco. Si no tengo agua, la orino. Eso es lo que se hace. Y hago una masa y lo pongo encima, una masa encima, y sobre eso pongo mi brújula y ahí voy, el ojo de pollo lo voy nivelando, ¿no? Viendo siempre la dirección, ¿no? Voy nivelando, y lo voy centrando, y donde ya lo veo, ya veo, o sea, no voy a ver el vértice, simplemente estoy orientando respecto a este ángulo. O sea, yo ubico el norte, pongo en mi brújula, ya, ahora digo, el ángulo es para allá, ya, y yo casi miro, y le digo, ya abran trocha en esa dirección. Abren trocha, bla, 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 ya. Abren una trocha como de 30 metros, ya. Ahora pongo un jalón. Entonces yo voy a ver acá mi brújula y le voy a decir, ponte a la izquierda, a la derecha, lo voy orientando. Ya, clava ahí tu jalón, bla. El otro, sigan abriendo trocha. A eso se refiere cuando nos dice apertura de trochas y colocado de estacas. O sea, voy abriendo trocha y voy colocando estacas cada 20 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, las estacas van acá, pues, ¿no? Van acá, una estaca, 2 estacas, 3 estacas, 4 estacas, y cada estaca cada 20 metros. Y si esta distancia es 340, entonces tendré que ir encadenando, ¿no? ¿Cuántas estacas? 34, tendré que poner como 17 estacas, 18 hasta llegar a los 340. Ya, ingeniero, 340 es acá. Ya, ahí vas a poner tu hito. Pon ahí el punto y ahí tu hito de concreto, tu hito, ¿no? ¿Me siguen la idea, no? Esa es la manera como se hace el replanteo. Brújula, wincha, estacas, GPS. Y con eso hago mi replanteo en campo. ¿Está claro, no? Bien. La toma de datos de los vértices, dice el equipo técnico determina la estación de rastreo permanente ligada a la red SIRGAS del IGN según sea su ubicación geográfica de correspondencia, considerando que las estaciones de rastreo permanente, las ERP, mantienen una cobertura exigida para la aplicación de la corrección diferencial con postproceso con un radio de acción de 250 kilómetros de longitud de la línea base. Todo este primer párrafo, ¿qué cosa significa? Esto lo borro. ¿Todo eso qué significa, señores? ¿A qué se está refiriendo? Que yo voy a trabajar en campo, acá estoy parado con mi equipo GPS,
Mi equipo GPS lo tengo aquí en la mano. No, estoy en campo. Y esa estación de referencia, por decirlo, está acá. Es la antena, ¿no? No, eso va, el cable va a un computador. ¿Ya? Entonces, los satélites dan información. Están en todo en todo el cielo, ¿no? Están dando información. ¿A quién le dan información? El satélite le está dando información a la antena. Y también le está dando información a mi equipo, simultáneamente. Simultáneamente, este satélite le da información a la antena y también le da a mi equipo. ¿Qué es lo que me quiere decir? Esta antena es parte de la red geodésica. A eso se refiere. El equipo técnico, antes de salir al campo, tiene que identificar qué antena de referencia es la que está más cerca al ámbito territorial de la comunidad que voy a trabajar. Puede ser que esta esté a 200 kilómetros. Entonces, este radio de 200 kilómetros de 200 kilómetros pero esta tiene una cobertura hasta acá, hasta 250. Entonces yo estoy dentro de los 250 y todo mi trabajo va a estar bien. Pero ¿qué pasa si esta antena está yo estoy a 300, aquí estoy a 300 kilómetros? Y esta antena solamente me cubre 250, llega hasta acá. Yo estoy fuera. De corregir, ojo. Sí, el satélite me va a dar información, porque el satélite no le interesa esta distancia, ¿no? Pero, ¿lo va a corregir? Sí, lo va a poder corregir, pero ¿va a ser la corrección simétrica? No va a ser una corrección simétrica. ¿Por qué? Porque el fabricante me dice, yo te garantizo una corrección siempre y cuando estés dentro de los 250, que es la cobertura del radio de esta antena. Si te sales de esa cobertura, no te garantizo que lo que estés midiendo sea simétrico, por más que tengas un equipo simétrico y por más que captes, porque sí va a captar información satelital. A eso se refiere esto. ¿Estamos? Entonces, oye, en esos casos se busca otra antena más cerca. la otra, ¿no? Otra antena más cerca. Y si no hay una antena, ninguna es cerca, yo tengo que instalar una antena. Voy con equipo geodésico, instalo una antena, ¿no? Con todas las características y le digo al IGN, esa antena tienes que validarla, porque la única entidad o la entidad nacional autorizada de acuerdo a sus competencias para validar estos puntos que finalmente van a entrar a formar parte de la red geodésica es el IGN. ¿Eso le dicen estación total o es otra cosa? No, la estación total es un equipo de medición que es como un teodolito. No es la estación total. Estas son estaciones de rastreo permanente, antes llamadas estaciones base simplemente. Ahora, ¿por qué se llama estación de rastreo permanente? Porque están prendidas las 24 horas, los 365 días del año. ¿No? Antes no, las estaciones que tenía el EXPET, que eran estaciones también de rastreo, no eran permanentes. Los operarios entraban a las 7 de la mañana, prendían la antena. Se iban a las 6 de la tarde, apagaban la antena. Los sábados y domingos no trabajaban. Estas no, estas están las 24 horas del día prendidas. Y son del IGN. Bien, en el caso de no ser posible contar con una estación de rastreo permanente, dice, se tomará como puntos de referencia puntos de la red SIRGAS del IGN o de la densificación a partir de la misma red. En cada uno de los vértices seleccionados se posicionará el equipo diferencial simétrico durante el tiempo necesario para toma de información acorde a las especificaciones técnicas. En los casos donde la cobertura arbórea dificulte la recepción de la señal, se procede a podar la cobertura necesaria de manera que facilite la captación de la señal de por lo menos 4 satélites, o se posicionará mediante la aplicación de construcciones geométricas. Este párrafo yo lo he copiado tal cual está en el manual, pero lo que se debe de recomendar es esto. Esto no se debe recomendar mucho.
Dice acá, para que facilite la señal, cobertura arbórea, proceder a podar. Esto de acá no se debe recomendar en cero, ¿no? Ese es fomentar un tema de tala, cuando podemos de repente aplicar esta otra metodología, posicionamiento mediante aplicación de construcciones geométricas. ¿Qué quiere decir? Creo que les explicaba, si yo quiero medir un vértice y no es accesible porque hay mucha cobertura, trato de medirlo por fuera. Por ejemplo, este es el vértice y acá hay cobertura de tal manera que esto no puedo leerlo porque los árboles son tan tupidos aquí que no lo puedo medir. Por más que esté ahí todo el día completo, no va a haber señal. Entonces, pero acá afuera, sí. Entonces, busco una luz y acá pongo mi punto 1, mi punto 2. Ojo, no son parte del polígono, pero sí yo los puedo medir acá. Acá pongo mi punto y lo mide. Y con una wincha, calco esta distancia 1, distancia 2. En gabinete, este punto sí lo obtengo. En gabinete también obtengo este. Entonces, a partir de ubicar este punto y de esta distancia 1 y esta distancia 2, de aquí hago una circunferencia, de aquí hago otra circunferencia, y donde se cruzan, ese es el punto X que yo estaba buscando y que nunca lo pude encontrar en campo, pero sí lo encuentro de manera haciendo construcciones geométricas, circunferencias, ¿no? Ubicando este punto en campo, sí lo ubico con mi GPS. O sea, ¿cómo lo obtengo? No es un punto establecido, sino yo voy, imaginemos que esa esquina no la puedo medir, me retiro y voy con mi equipo hasta donde entra señal. Ah, aquí entró señal, ya, pongo acá un punto, pongo un jalón y ahí mido. Ya, ahora sí, mide de allá para acá cuánto hay. 30 metros, 50, 80 metros, no sé. Miden, ya, igualito voy por allá, viendo otro. Conserva parte del ambiente también, ¿no? Claro, ya no me evito estar talando árboles, ¿no? Entonces esa es una manera práctica de hacerlo. Hay varias formas, hay otras formas que también es con proyección con jalones. Bueno, a eso se refiere esa parte. De ser posible, se marcará por lo menos 3 puntos de referencia por cada vértice, siendo estos puntos los que por sus características resalten en el lugar. Deberán estar graficados en el croquis de la hoja de descripción, de tal forma que en el futuro facilite la ubicación del punto. En la hoja de descripción por cada vértice posicionado deberá indicarse el nombre o código del vértice, nombre de la comunidad, distrito, provincia, departamento, coordenadas geográficas y coordenadas UTM, zona UTM, datum horizontal, descripción del hito y de las marcas de referencia. La fecha, nombre de la entidad pública responsable de realizar la georreferenciación y nombre del profesional o técnico encargado. Eso es respecto a la hoja de descripción de cada vértice posicionado. O sea, cada vértice tiene que tener una hoja, una ficha, por decir, ¿no? Como una ficha técnica, ¿no? ¿Me siguen la idea, no? Está claro. Y cada vértice que levanto debe tener esa información. El nombre o código del vértice, el nombre de la comunidad, el distrito, la provincia, el departamento, la coordenada geográfica, la coordenada UTM, la zona geográfica, el datum horizontal, si es W, si es PGS, si es WGS84 o si es PESAT, ¿no? Esa información debe ir para cada hito su ficha técnica, que en este caso se llama hoja de descripción. ¿Estamos? Bien. La elaboración del informe técnico de campo dice: concluidas las labores de campo, el equipo técnico elaborará un informe técnico que deberá contener una descripción detallada de las actividades ejecutadas, de la participación de los representantes de la comunidad y sus colindantes y de los problemas y dificultades encontradas, ¿no? Sobre todo cuando hay zonas en controversia, esas que vimos hace un momento, así como los resultados obtenidos en el replanteo en el terreno de los vértices y linderos señalados. Eso es lo que contiene el informe técnico de campo. Especificaciones técnicas del equipo GPS. El equipo GPS, dice: el equipo a emplear debe ser un receptor GPS diferencial de precisión submétrica, debiendo operarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante y los software correspondientes. Eso lo vamos a ver en el anexo 10. ¿Qué más nos dice? De tal manera que garantice la precisión submétrica requerida, siendo necesaria efectuar
la técnica del postprocesamiento. Lógico es que si yo tengo un equipo diferencial, capturo información en campo y esa información no la corrijo, ese equipo, por más que el equipo sea un equipo de última generación, se está comportando como un simple navegador, ¿no? Y para tal efecto, tener un equipo tan sofisticado, si finalmente no va a corregir, es muy caro ese equipo, entonces mejor utilizo un navegador. Pero para estos efectos, esta norma de georreferenciación me exige que sea un diferencial y que esa información sea corregida en postproceso. Vale decir, corregida con la información de las estaciones de referencia que dibujamos hace un momento, ¿no? Entonces dice, características, equipo, receptor GPS diferencial, número de frecuencia, L1, código y fase portador en L1. Actualmente ya no se debe ser L1, debe ser L2. Se trabaja con doble frecuencia. Todos los equipos que están saliendo al mercado son de doble frecuencia. En ese sentido, las estaciones de rastreo permanente también captan información para corrección en doble frecuencia. Número de canales, 12 o más canales paralelos. Estamos trabajando creo con 24 canales ahorita. Todos los equipos salen ya para trabajar con 24 canales. Trabajan en doble frecuencia. No, sí. Precisión sumétrica con postprocesamiento para código. La precisión es sumétrica. Ojo, pero siempre y cuando yo haga el postprocesamiento, porque vuelvo a repetir, ese equipo puede ser de doble frecuencia, puede ser última generación, pero si yo no hago la corrección, esa precisión no será sumétrica, seguirá siendo una precisión arriba del metro. ¿Qué más tenemos? Características de posicionamiento, modo de posicionamiento estático, estático rápido y cinemático. Para nuestro caso, cuando se hace la georreferenciación, trabajamos con el tema estático, porque son puntos, no levantamos caminando, nada se levanta caminando. Se levanta, llegas al punto, colocas tu GPS y haces la medida ahí, in situ, de manera estática. Coges, pasa la cantidad de tomas que tienes que hacer por cada vértice, son generalmente 60 posiciones al segundo cada una, capturas la información y eso queda ya registrado y después tienes que llevarlo a procesar. Bien, tiempo de posicionamiento, dice tiempo necesario según especificación del fabricante del receptor GPS que aseguren la precisión sumétrica exigidas con las estaciones de rastreo permanente. La máscara de elevación igual o mayor a 15 grados. Y el PIDO es menor de 6. Esas son informaciones de configuración del equipo que el fabricante te recomienda lo hagas con tu equipo. O sea, si tú pones una máscara de elevación, tú puedes configurar tu equipo, la máscara de elevación, le puedes poner más de 15, le puedes poner 10 grados, claro, abrirla más la máscara, como también lo puedes cerrar. Pero se recomiendan 15 grados. Ahora, ¿entienden cuando les hablo de máscara de elevación? ¿A qué se refiere? Miren, señores, el equipo está acá, el equipo GPS. Imagínense, este es un plano horizontal. Los satélites están acá. 24 satélites dando vueltas alrededor de la Tierra. Estos satélites lanzan información a tu GPS. ¿Estamos? Pueden estar ahí, puede haber otro satélite por acá, lejos, ¿no? Otro por acá, así. Entonces, todos los satélites lanzan información y el equipo, como si fuese un imán, atrae la información y la captura. ¿Estamos? Ahora, la máscara de elevación es una configuración que este equipo lo tengo así, en mi mano. Entonces el plano horizontal es el plano a este nivel. Imaginemos una mesa que se va al infinito circundándome a mí a esta altura, ¿no? Es una mesa. La máscara de elevación se interpreta así. Es el ángulo que forma esta horizontal imaginaria con la información que yo le doy. Yo le digo 15 grados.
acá sería 0 grados, y conforme voy subiendo, este es 15 grados. ¿Me sigue la idea? 15 grados, y aquí yo formo un gran cono, porque se supone que 15 grados a todo alrededor. ¿Estamos? Este satélite envía información, pero está dentro del cono, está fuera de mi cono de 15 grados. Este satélite envía información, está dentro del cono, está fuera del cono. Entonces, esta información no me la va a procesar a pesar de que llega. Esta información no me la va a procesar a pesar de que llega. Esta información de estos 4 sí está dentro del cono. Pero ¿a qué se refiere? A eso. Ahora, si yo quisiera que estos también ingresen al cono, ¿qué tendría que hacer? Esta máscara, bajarla así. De repente acá darle 5 grados. Entonces el cono va a ser este. Y esos ya ingresarían. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Si yo bajo mi cono, bajo mis grados, mi precisión va a ser menor. Porque estoy metiendo información que según el fabricante me va a afectar la buena medida que tenga de estos satélites que están dentro del ángulo mínimo, del ángulo de elevación o máscara de elevación mínima que me está recomendando el fabricante. A eso se refiere la máscara de elevación. Esa es la interpretación que se tiene. ¿Perdón? Va a afectar la información, va a captarla sí, pero depende de mí decirle al equipo esa información, acéptala o no la aceptes. En un término amical y de repente hasta un poco chocante, a veces yo decía, si tú a la máquina le dices, si tú a la máquina la configuras para que reciba basura, porque esta información no te va a servir, la máquina te va a recibir y te va a botar información de la misma calidad, basura, no te va a servir finalmente, ¿no? Digámoslo de una manera amical, pues, ¿no? Es así. Pero por eso que la han puesto acá, igual mayor a 15. Igual o mayor a 15, o sea, no menor, sino mayor. Puedo ponerle 20. Conforme lo sesgo más, la calidad de mi información va a ser mejor. Bien, seguimos. Entonces, técnica de procesamiento de información GPS, procesamiento de la corrección de información de posicionamiento se efectuará mediante la técnica, dice, de corrección diferencial. Se utiliza para la corrección diferencial con postproceso un software, que eso viene del fabricante. Para el caso, dice, consideran los siguientes marcos de referencia: trabajo con WG, que es el datum oficial, sistema de proyección plana, UTM, el elipsoide, el GR80, que es el WGS84, el datum universal. Después tenemos la elaboración del plano de georreferenciado y memoria descriptiva. Dice, concluida la etapa de procesamiento de información, el equipo técnico procede a la elaboración y edición del polígono o plano georreferenciado del territorio comunal ya titulado, ¿no? El anexo 6 me muestra ese plano, de acuerdo a los siguientes procedimientos: integrar a la base gráfica establecida la información levantada con diferencial de los linderos del territorio comunal en formato gráfico y editar la información en el software. Generalmente trabajamos en AutoCAD y después de eso se lleva a un GIS, generalmente con el ArcGIS o con el AutoCAD Map, creo que también es un GIS. B. Editar y vectorizar el plano resultante a partir de los vértices o puntos georreferenciados levantados en campo, teniendo en cuenta la descripción y los valores de distancia y azimut, ¿no? Eso es lo que veíamos, ¿no? Las distancias, el azimut para ir de vértice a vértice. Eso, a partir de eso se va a replantear, a redibujar el plano, ¿no? También con los vértices levantados con el diferencial. ¿Qué más tenemos? C. Incorporar al plano georreferenciado la clasificación de tierras existentes en el plano de titulación. Si el plano inicialmente se tituló con clasificación de tierras, hay que sacar esa clasificación del plano del título archivado y colocarlo en este nuevo plano también. Es sesión de uso, ¿no? Y donde podemos ver finalmente qué áreas van a ser tituladas o que ya fueron tituladas y qué área queda como sesión en uso, que también ya debe estar en el título, ¿no? Pero variado y eso. Seguro que el ya van a ser un montón de cosas. No, seguro que va a variar, sí, va a variar, porque el área no es la misma.
Si el área era 100, ahora con la georreferenciación estás ajustando y de repente ya es 99. Y al ser 99, el área que tenías de clasificación antes era 20, ahora de repente es 18 punto algo, o puede ser mayor. Entonces siempre hay variación, pero hay que tener en cuenta si hay clasificación, esa clasificación plasmarla en este nuevo plano también, ¿no? Imprimir escalas 1 en 10.000, 1 en 25 o 1 en 50 y en coordenadas UTM el polígono o plano georreferenciado, ¿no? Y ese plano debe tener coordenadas UTM en los laterales del mapa, ¿no? O sea, en el plano, en el eje horizontal y en el eje vertical deben estar las coordenadas expresadas en UTM, sistema métrico. La mayor cantidad posible de referencias toponímicas, nombre de ríos, quebradas, caseríos, centros poblados, etcétera, etcétera, etcétera. Un mapa de ubicación a escala adecuada también debemos tener que dentro de ese plano, pero esto, si ustedes se dan cuenta, ya es un tema técnico, ¿no? Las características que debe tener un plano. Tiene que tener, el plano debe tener el polígono, debe tener coordenadas, las cuadrículas, debe tener un plano de ubicación como indica acá, un cuadro de datos técnicos donde se indique el datum, proyección de zona, coordenadas UTM, distancias, entre los vértices del polígono. Asimismo, en dicho cuadro se indicará, dice, el perímetro total, el área correspondiente en hectáreas, considerando ya no 2 cifras, sino 4. Actualmente se trabaja con 4 decimales en perímetro y en áreas. 2 en perímetro y 4 decimales en áreas. 2 decimales en el perímetro. Los nombres de los colindantes en los tramos de los linderos, la leyenda indicando la simbología, croquis indicativo de la hoja IGN, de dónde salió, que se ha utilizado en la elaboración del mapa. El membrete es importante, ¿no? Indicando el nombre de la comunidad, la ubicación política, resolución que aprueba la demarcación e inscripción registral, la fecha de elaboración, área, perímetro, escala, número de plano, nombre del profesional o técnico responsable, firma del ingeniero colegiado responsable de la revisión. Eso en el membrete. Los archivos digitales, dice, en formato vector, serán almacenados en archivos de formato GIS o CAD, ¿no? Los centros poblados existentes dentro del territorio objeto de georreferenciación también deben estar indicados en el plano. Un cuadro de datos de clasificación de tierras por capacidad de uso, lo que veníamos comentando, ¿no? Que indique en una primera columna la clase de capacidad, en la segunda columna la simbología de cada clase, en la tercera columna la superficie en hectáreas por cada clase y en la última columna el porcentaje de superficie que corresponde a cada clase de clasificación de tierra. Concluida la georreferenciación del plano del territorio comunal, se procede a la elaboración de la memoria descriptiva, ¿no? Eso es lo que veníamos diciendo también de anteriores presentaciones. Lo primero que se hace en campo es el levantamiento y lo primero que se hace en gabinete es el levantamiento, plasmarlo en un plano. Y del plano recién paso a la memoria descriptiva, ¿no? Ese es el orden. Yo nunca hago la memoria primero y luego el plano. El plano es lo que me va a mandar. Eso es lo que dice acá, lo que ya sabemos de alguna manera. Concluida la referenciación del plano, se procederá a elaborar la memoria. Bien. Trabajo de campo, conocimiento de la Dirección General de Asuntos. Editado el plano, este será remitido a la Dirección General de Asuntos Ambientales para su conocimiento y actualización de datos sobre la ubicación física y áreas de las tierras clasificadas por capacidad de uso mayor, que forman parte del territorio comunal demarcado y cuya expresión gráfica ha sido indicada por el equipo técnico durante la elaboración de este nuevo plano ya georreferenciado. Aprobación del plano por Asamblea General, ese es el otro paso que se tiene que dar, ¿no? Esta DG y AAA, ¿eso actualmente pertenece al Ministerio de Agricultura? Es el Ministerio de Agricultura, es una Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Es una dirección. El plano georreferenciado del territorio de la comunidad nativa, con conocimiento de la DGA, será sometido por el representante legal de la misma a consideración de la comunidad para su aprobación. Previo acuerdo de por lo menos 2/3, eso ténganlo claro, previo acuerdo de por lo menos 2/3 de los miembros calificados reunidos en Asamblea General convocada, expresa y únicamente para esta finalidad, ¿no? Para que aprueben
ese plano en asamblea tiene que ser 2/3 de los miembros calificados. Ojo. El equipo técnico responsable de los trabajos de georreferenciación del plano del territorio de la comunidad nativa, como paso siguiente a la aprobación del plano por parte de la comunidad, procede a la elaboración del informe final, el mismo que deberá sujetarse al modelo. Hay un modelo que ya está establecido, en el que se detallan los trabajos realizados de georreferenciación y debe contener la problemática en materia de saneamiento. O sea, ahí tiene que explicarse qué problemática han tenido en el informe final ya. Dicho informe será el documento principal del expediente organizado por el equipo técnico sobre el tema de georreferenciación. Ese informe contendrá lo siguiente, dice: la solicitud de la comunidad, el plano georreferenciado, el expediente contendrá lo siguiente: solicitud de la comunidad, plano georreferenciado, memoria descriptiva, fichas técnicas de campo. Las fichas técnicas son las fichas de cada hito, decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, si hay 200 hitos, tiene que haber 200 fichas, ¿ok? O en su defecto, si hubieran 200 mínimo, tendríamos que tener 75%, o sea, 140 creo, ¿no? 150. Fotografías de los vértices, de cada uno de los vértices, informe técnico, actas de conformidad de las líneas de colindancia, acta de aprobación del plano georreferenciado, ese es el acta que aprueban los 2/3, ¿no? Archivos digital del plano georreferenciado y la data del diferencial. O sea, él dice que no tiene ficha, no, tiene que tener ficha y foto. Si no, no, eso es lo que me dice la norma. Su ficha y la foto no es delito, sino también de los representantes, de los colindantes y del representante de la comunidad. El flujograma, a ver, los anexos, tenemos el anexo 1, 2, 3, esos son los anexos que ya están más adelante. Ahí está el anexo 2, por ejemplo, el modelo de solicitud. Tenemos el anexo 3, que es el modelo del acta de conformidad. El anexo 4 es el modelo de hito, miren, ese es el modelo de hito de cemento. Inclusive te dicen la cimentación, ese es la mezcla, el concentrado de mezcla que debe haber para cimentación. Sí, exacto, cemento de acuerdo a la zona de trabajo. Bueno, ahí está el hito. El anexo 5 es el modelo de ficha técnica. Cada vértice deberá tener esta ficha técnica, ¿no? ¿Ok? Cada vértice. Pero eso es de la ley que usted ha citado inicialmente. Sí, eso es parte de la ley. Como bien dice, como su reglamento. Sí. El anexo 6 es el modelo de representación del plano. Mire, ahí está el plano y todo lo que hemos venido conversando sobre el dato técnico, sobre el plano de ubicación, sobre el membrete, y todo está ahí, ¿no? Eso es lo mínimo que el grillado, la cuadrícula, el grillado que decía tenía que tener las coordenadas en la parte inferior y en la parte, ¿no? Las coordenadas norte, coordenada este, expresadas en coordenadas métricas, ¿no? Unidades métricas, coordenadas UTM, ¿no? A eso se refería también. Tenemos ahí acá cada uno de estos cuadros que están aquí, cada uno de estos cuadritos, lo vamos a ir viendo más acá en siguientes. Miren, tenemos el cuadro de datos técnicos, lo que debe tener, el cuadro de resumen de áreas, el cuadro de ubicación de la hoja de donde estoy trabajando, ¿no? Tenemos el membrete, lo que debe tener el membrete, abajo un cuadro de signos convencionales, ¿no? Esto 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el de ubicación no lo he puesto, ¿no? Acá no está, pero acá faltaría el de ubicación, que es el primero que está acá arriba, el chiquito, ¿no? Si no, es departamental. ¿Perdón? Departamental debe ser en esa ubicación. No tan departamental, ¿ah? Así, ¿no? Parece Amazonas, ¿no? Sí, debe ser Amazonas. Ajá, sí, departamental, por la dimensión. Entonces, esos son los que deberían ir acompañando dentro del plano general. Después tenemos el anexo 7, que es la memoria descriptiva, ¿no? Ahí está el modelo de memoria descriptiva. El anexo 8, que es el acta de conformidad del plano georreferenciado, el acta de conformidad que aprueba el grupo de la comunidad, ¿no? Con los 2/3, ¿no? El modelo de informe final, que solamente está para llenar, ya está todo hecho. Ya está el modelo hecho, claro.
Y las especificaciones técnicas del equipo GPS que hemos venido ya tocando de alguna manera, ahí está resumido en el anexo 10. Y los software, ¿no? Y bueno, ahí resumimos inclusive qué tipo de fuente de poder, el transporte, cómo se debe llevar el equipo, accesorios, los software de captura, software de procesamiento, ¿no? Consideraciones, y eso es básicamente lo que tenemos ahí. Ahora, hasta ahí llegamos con este tema de georreferenciar comunidades ya inscritas. Y hay una última presentación que me gustaría verla rápidamente también, que es esta, las últimas normas que han salido, ¿no? Estas normas todavía están para... ¿Perdón? Esa, sí. Entonces, miren, hay la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, la Ley 3355, donde me define qué cosa es agricultura familiar. Eso es importante, esa norma, que todavía no salió su reglamento, pero va a salir en 90 días. Que esa norma ya tiene un mes, o sea, en 60 días más va a salir el reglamento. ¿Perdón? No tengo... No, esta ha salido recién este año, ha salido en octubre. No, noviembre ha salido, octubre, noviembre creo. Finales de octubre, comienzo de noviembre. Sí, yo no tengo el dato ahorita, porque no tengo la ley. Sí, pero ustedes entran al Google, mire, entren por Google y ponen Ley 3355 y sale ahí la ley con fecha, con todo. Ya, por si acaso. Pero a mí, yo lo que he rescatado de aquí de esta ley, y se las menciono, es que el artículo 3º, donde define lo que es agricultura familiar. De esta misma ley, el artículo 6, los lineamientos generales para la promoción. En el literal A me habla de que formalizar y titular los predios que poseen y conducen estos señores productores, ¿no? Eso es importante. Después tenemos la otra ley, el decreto legislativo 1229, donde me indica de que no se puede titular también ya a menos de 200 metros que circunda el perímetro de los penales. Antes no, antes cerca de los penales se titulaba. Que se salvó. Bueno, acá la otra ley, el decreto legislativo 1192, decreto final, decreto legislativo 1229, modificación de la 10ª disposición complementaria final del decreto legislativo 1192 sobre territorios de comunidades. Y tenemos también otra, la 1229, tierras eriazas dentro de zona urbana y de expansión urbana. Antes todavía yo podía titular eriazos dentro de zonas de expansión. Con esta ley, definitivamente, en expansión no puedo titular eriazos. Los eriazos solamente son titulares en zona rural, en expansión ya no. Con esta ley que ha salido recientemente, esa sí salió en septiembre. Entonces, tenemos otra ley, la 1241, que habla el decreto legislativo 1241, que habla sobre el tema de tráfico de drogas. Para los amigos que trabajan en formalización en selva, tienen que tener esta norma muy presente, ¿no? Que es en el artículo 9, dice: la autoridad competente del gobierno central, regional, local, según corresponda, levantan los registros catastrales y topográficos de las áreas de cultivos de su demarcación que sirven para identificar a los propietarios, referidos a los cultivos de coca. Esta norma es importante, yo le veo que es muy importante y he estado disculpe un ratito, he estado en Tarapoto la semana pasada y ahí le saqué la norma a los chicos que trabajan en formalización y se han quedado, no conocían la norma. Le digo, esta norma ya está promulgada desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 3 meses y ustedes no conocían. No, ingeniero. Bueno, ahí se las dejo, conversen con el asesor legal de la Dirección Regional Agraria y vean cómo van a actuar respecto a esto, porque ya no es tan fácil que los chicos decían, nosotros entramos a una zona y si vemos cocales, nos hacemos al de la vista gorda y ponemos cualquier cultivo, yuca, y nos damos la vuelta y nos vamos. Ya no es así, le digo. Si tú no pones lo que es, eres parte del problema y te puedes sí, es un tema bien delicado y la ley está dada. Entonces ese es el tema. Profesor, usted tiene una responsabilidad civil y ya una responsabilidad penal es otra cosa. Ya, exacto. Ya no es un tema administrativo meramente. Y ahora es un tema ya civil y penal hasta cierto punto. Así es. Entonces, bueno, hasta aquí es esta presentación y ya pues estaremos